Shalom, Braja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar hoy Bezrat Hashem, en la página 3 del tratado Baba Kama, y comenzamos al final de la página anterior, donde nos quedamos. Estábamos viendo que había 4 categorías principales de daños y perjuicios, y dijimos, ¿por qué lo llama Avot? Es decir, lo llama Avot, categorías principales, quiere decir que hay Toladot, quiere decir que hay derivados, categorías secundarias. Ahora, la pregunta que pusieron es, ¿esas categorías secundarias son como los Avot o no son como los Avot? Es decir, ¿comparten las mismas leyes unos que otros o no? La Papa nos dijo, algunos sí y otros no. Entonces tratamos de entender cuáles son los que algunos sí y otros no. Hemos visto en el primer vídeo todos los que son las Toledot de Keren, del cuerno. Es uno de las Toledot del toro. Dijimos los cuatro Avot son Ashor, Abor, Amabed, Eber. El toro, el pozo, el Mabé, que todavía no sabemos lo que es, y el Eber es el fuego. Entonces empezó por Shor. ¿Cuáles son los derivados del Shor? El Shor tenemos el cuerno, las piernas y los dientes. Es decir, daña con corneando o mordiendo algo o pisoteando algo. Entonces, vimos que Keren no es. Dice así, el atoledot de Keren. Que Keren quedó claro ya que los derivados del cuerno como medio de dañar es como el cuerno mismo. Vejikamar Rafapa. Y entonces aquello que dijo Rafapa, Hashem Regel, entonces seguramente lo dijo sobre el diente o las patas. Ahora, Shem Regel, Eja que dive. Ahora, pregunta entonces la Gemara, ¿y el diente y la pata, dónde aparecen escritos? De Tania, como se enseñó, se va a deducir de los siguientes versículos, como se enseñó en una verita. Veshilach ze harregel. Dice el versículo, que si un hombre lleva a su bestia al campo o en una viña y envía a su bestia y ésta acaba con los frutos que hay en el campo, dice, Veshilach et be'irá, Veshilach enviará a su rebaño a pastorear, Veshilach significa a regel, porque ¿cómo va a ir con las piernas? Muy bien. Vejenu Omer, y así también dice el versículo, Mishalje regel ashor be'achamor. Es decir, que envían la pata o las piernas del toro y del burro. Entonces también utiliza aquí el versículo shalje, ¿sí? Shalje es regel, entonces veshilach también es a regel. Ubier zoashen. Y cuando dice ubier, se refiere al diente. Viajenu Omer, y también tenemos otro versículo que lo refuerza. Dice, Kasher yaver hagalal et tumo. Como, eh, como Kasher yaver, ¿sí? Es la palabra que estamos tratando de mostrar que es diente. El galal, vamos a ver a qué se refiere, hasta terminar con todo. Y aquí entienden que el galal, ¿qué es el galal? Son los dientes. ¿Por qué? Porque galal lo entienden como que está galui, a veces está galui, a veces está destapado y a veces está tapado. Cuando una persona come, a veces se ven los dientes y a veces no se ven los dientes. Entonces de ahí aprende que son que es el ubier, se refiere al diente. Bien, hay otros comentarios, Tosafot trae otras respuestas. Sí, y entre ellas Galal también viene a hacer referencia al excremento, y es lo que uno come, cuando uno come al final acaba saliendo como un excremento, y hay otra referencia a Galal como piedra de mármol. Y entonces la piedra de mármol parece como los dientes que parece que son de mármol. Muy bien, la cuestión es que este versículo refuerza el punto de vista que dice que bier significa o hace referencia al diente. A Marmar dijo que el sabio en la verita, Veshilach regel, y enviará, se refiere a la plata, Vejenu Omer, Meshalgea regel ashor bejamor, y además trae el otro versículo que reforzaba, los que son enviados a pie son el toro y el burro. Pregunta de Mara,
Ta'amá de Katab Rahamaná, Mishalgea Regel Ashor de Ahamot. De la veraitá se entiende que la razón por la cual la Torah escribió que envían la pata del toro y del burro, sí, se entiende, pero en realidad este versículo no es necesario para demostrarlo. Alab, aquí, bemai mokmatle, pues si no fuera así, ¿a qué daño se estaría refiriendo Veshilach? Enviará. Y Keren, si me vas a decir que es para el cuerno, Ketiv, ya está escrito. Y Shen, si es para el diente, vamos a decir Ketiv, también está escrito Ubierbis de Ajer. Entonces, ¿para qué estaría utilizando este Veshilach si no fuese para la pierna? Entonces, ¿para qué necesita traer el versículo y dice y además? Dice Isterich, en realidad lo necesito. Salca de Tajamín, yo podía haber pensado. Perdón, Idi Hashem. Es decir, que tanto la expresión y envió y la expresión hubier se refiere al diente. Ha de mejalia carna, ha de la mejalia carna. Una es cuando el animal comiendo, ¿sí? Acaba por completo con el objeto dañado. Y la otra, Veshilach, se refiere cuando no acaba por completo. Es decir, una cosa es que el toro o el burro se coma la planta y arranque la raíz, y otra cosa, que ahí ya no va a volver a crecer, y otra cosa es que simplemente, pum, le dio un mordisco, pero la plantita sigue ahí plantada y después va a volver a brotar. Kamash Malan que no, por eso nos viene la veredita y nos dice, no, las dos no hacen referencia al diente. Solamente hace referencia de Shilach a la pierna y Bier al diente. Ahora, entonces, pregunta la Gemara, Veashta de Okimna a Regel, Shen de lo Mejalia Karna Melalan. Ah, pero ahora entonces tenemos otro problema. Hemos querido resolver uno, nos hemos hecho con otro. ¿Por qué? Porque si tú diferencias entre el animal que cuando come algo acaba con ello o no acaba con ello, entonces si me dices que Beshilach se refiere a la pierna, entonces ¿de dónde aprendes la diferencia entre cuando el animal acaba o no acaba? Dice, Dumia de Regel, lo deducimos comparándolo con la pierna, con la pata. Más Regel lo shena, mejalia, igual que el pisotear las plantas o los frutos, da igual si acaba con ello o no. Entonces también, carna, perdón, más Regel lo shana, mejalia carna, lo shana, lo mejalia carna. No hay diferencia entre si acaba con ello o no acaba con ello. Afshen, también el diente. Lo llena mejalia carna, lo llena lo mejalia carna. No hay diferencia. Si cuando mordió la planta la arrancó completamente y ya no va a volver a crecer nunca más, o si simplemente le dio un mordisco y después se va a volver a regenerar. Amarmar, dijo aquel sabio, en la veredad. Ubier zoashen. La expresión ubier se refiere al diente. Vejenu omer, kasher yavera galal, atumó, como dice el versículo, ¿sí? Como y a ver cómo acaba con ello el diente hasta terminar con todo. Tama de Katab Rahamanaka ayer y a ver a cada tumo. El motivo por el cual escribió la Torah este versículo. Eh, y es por eso que sabemos que Yaver es eso. Pero si no, no haría falta. ¿Por qué? Alabaji, si no fuese así, Memayo Criminale, si no fuese así, ¿a qué se estaría refiriendo si no? Y que en sí es para el cuerno, ya está escrito. Y Regel, si es para la pata, que tibe, también está escrito. Entonces, responde la Gemara y dice no. En realidad, Istrich, necesitamos que lo escriba Ubier para que sepamos que es el diente. ¿Por qué? Salca de Tajamina, yo podría haber pensado, Idi, Regel, que las dos expresiones, Beshilach, Ubier, se refiere a la pata. ¿Y cuál es la diferencia? Ha de Azil Mimela, Ha de Shilach, Sheloje. Uno es cuando el animal va por sí mismo, Ubier Bisdeajer, y ahí pisotea y el animal él solo fue. Y otra es cuando el dueño lo manda, Beshilach, entonces Kamashmalan que no, que Ubier es para el diente y Beshilach es para la pata. Misma pregunta. De Ashta, de que el Hashem, y ahora que ya hemos establecido que Ubier se refiere al diente,
Regel de Azra Mimela Menalan. ¿De dónde sabemos que si va por sí solo, ¿sí? Entonces también causa un daño. Dumia de Shen, lo comparamos con el diente. Mashen lo llena Shilja, Sheloje, lo llena de Azar Mimela, igual que con el diente no cambia. Si el animal va por sí mismo y come, o si, o si le envían y come, Afregel también la pierna, el pisotear no cambia. Si lo enviaron o si fue por iniciativa propia. Pregunta entonces la Gemara y dice, "Belichtor, Rajamaná, Beshilach, Velo Bae Bier". Entonces, ¿por qué es necesario las dos? Que la Torah solamente escriba y envía, y no tendría necesidad de escribir y acaba, Ubier. De Mashma Regel, Umashmashen, porque con el hecho de enviarlo se entiende tanto la pata como el diente. Mashma Regel, Lichtiv, se entiende el diente, la pata, perdón, ¿por qué? Meshalgea Regel, Ashor Behamor. Entre los que son enviados por a pie están el shor, el toro y el jamor. Es el versículo que reforzaba eso. Un mashma shen, y se entiende, sobreentiende también el diente, dichtiv, veshen behemot, ashalachbam. El diente de los animales envió contra ellos. Entonces dice, Ilab, Kra, Yetera, Haba. La Gemara responde y dice, si no fuese por esta expresión adicional, Amina, hoja, hoja, yo podría haber pensado, o el uno o el otro. O Regel desde Komatsui, o que hace referencia a la pata, porque es un aspecto común, es decir, que siempre que un animal entra en un lugar donde hay cosas y pisotea, siempre lo va a romper. Oshen de Yeshana les deco. O vamos a pensar que se refiere al diente. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que causa un daño, el animal saca un provecho, porque se come lo que se está comiendo. La cámara objeta esta respuesta y dice no. Bigde Shekulin Hen. Pero ¿por qué hubiera pensado que esta expresión alude a un solo daño? Si la pata y el diente, en cuanto a sus características, tienen el mismo peso, es decir, son similares, ya que cada uno tiene un aspecto que es peor que el otro. Veyaboshenehem, Dehai Minaihu, Mafkat. Y entonces ambos dañadores deberían inferirse de la expresión y envía. Pues de no ser así, ¿a cuál de ellos excluirías? La Gemara responde y trae otra respuesta. Y dice, Isterich. En realidad es necesario la expresión hubier. ¿Por qué? Pues si bien es cierto que la expresión Veshilach envía alude a los daños causados tanto con la pata como con el diente, y en ellos los dos casos el dueño del animal debe pagar el daño ocasionado. Salca de Tajamina, yo podría haber pensado, Hanemile, que esto, ¿cuándo se aplica? Eji de Shilach, Sheloje, ahí cuando al animal lo envía el dueño, como se entiende de Veshilach, y lo envió. Abalaz la mimelalo, pero si fue el animal por sí solo, no. Kamash malan. Por eso la Torah nos enseña con la expresión ubier que se debe pagar por el daño del diente, incluso cuando el animal anda y daña por su propia iniciativa. Muy bien, la Gemara especifica cuáles son los derivados del dañador primario, ¿sí? Raspapa, para terminar, ¿a qué se refirió Raspapa al decir algunos derivados no son como los dañadores privados? Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Cuáles son entonces? Keren no es. Shen y Regel no es. Muy bien. Perdón, vamos a ver cuáles son. Keren no es decir, el cuerno no es, que los derivados no son como los principales. Vamos a tratar con los otros dos. Shen, toledad de Shen. Maihi. ¿Cuál es un derivado del diente? Dice, Nitjakeka bakotel leanata venitpa perot leanata. Es, por ejemplo, cuando el animal se frota contra un muro por su propio placer y al final lo acaba derribando. O cuando estropea frutos por su propio placer, porque se revuelca sobre ellas. La Gemara afirma que Raspapa no se pudo haber referido a eso. Dice, Maishena, Shen de Yeshana les decó, Umamoneja, Ushmirato aleja. Dice, ¿qué particularidad tiene el diente como dañador? Dice que tiene beneficio cuando daña.
y que es tu patrimonio y que su vigilancia recae sobre ti. Hanenami, aquí también, Yeshana, aquí también, dice, tiene, perdón, me he perdido. Aquí, o sea, estos también, los derivados del diente, tienen beneficio cuando dañan. Uma moneja y son tu patrimonio. Ushminatan aleja y tienes que cuidarlos. Además la concluye y dice, Ela Toledo de Shen, que Shen. Entonces vemos que los derivados del diente son como el diente. Entonces, Vejikiamar, Rapapa, Toledad de Regel. A lo mejor lo que dijo Rapapa de que las Toledot no son como los sabos, se refirió a las patas del animal. Entonces, vamos a ver, Toledad de Regel Mahi, ¿cuál es el derivado de la pata? Dice, Izika Bekufa Derech Iruja. Dice, cuando el animal daña con el cuerpo mientras camina, Bis'ara derech iluja, aluja, perdón, con su pelaje mientras camina, Bishlif shealea, Beprumbilla, Shebefia, Bezuk, Bezuk, Shebetzabaraja, o si daña con la carga que lleva encima, o con la brida que tiene en la boca, o con el cencerro que lleva colgando del cuello. Debido a que todos estos casos el animal causó el daño mientras caminaba y no tuvo intención de dañar, y debido a que es un daño que ocurre con frecuencia, estos casos son considerados derivados del daño por regel. La Gemara afirma que Rav Papa no se refirió a esos derivados. Maishena regel, desde Komatsui, dice, ¿qué particularidad tiene la pata? Que, que causa daño frecuentemente. Uma moneja, y que es tu patrimonio. Ushmiato aleja, y tú tienes que vigilarlo. Hanename, aquí también, dice Matsui, Uma moneja, Ushmiatan aleja. Aquí también, en los derivados, el daño es frecuente, son tu patrimonio y la vigilancia recae sobre ti. Entonces vemos que no, que también es lo mismo. El atoledo del regel que regel. Entonces vemos que los derivados de la pata son como la pata. Los que amarra, papa toleda de bor. Entonces, lo que dijo las papas lo habrá dicho seguramente, son los derivados del daño llamado bor, el pozo. Toledo de bor, mainihu, ¿cuáles son los derivados del pozo? Ilema, abasara toleda tisha. Es decir, ¿cuál es el versículo que habla sobre el pozo? Dice, con un hombre abre un pozo en el camino y no lo tapa, y cae en él un toro o un asno. Ah, el problema cuál es, que el toro y el asno se van a morir en el pozo. Muy bien, entonces nos dice así. A lo mejor podríamos decir cuál es la diferencia entre hábito y la edad del pozo, cuáles son los derivados. El padre pozo tiene por lo menos 10 tefajim de altura, 80 centímetros. Toledad, Tisha, el derivado es un pozo que tiene solamente 9. Dícelo. Tisha que tibe, velo, hasta la que tibe. Dice, no, no, no. Ni 9 está escrito, ni dice está escrito en el versículo. Por lo tanto, ambos deberían ser considerados abot, es decir, primera categoría de daño. Argumenta la Gemara y dice, halo kasha, no hay dificultad aquí. Vehamed y hielo, amada jamaná, ¿por qué? Porque la Torah dijo que el dueño del pozo pagará y el dinero del animal será para él. Si yo te pago, yo te indemnizo, pero lo que cayó dentro del pozo me lo quedo. Bien, ahora de la mención del cadáver entendemos que se está refiriendo a un pozo con la profundidad necesaria para provocar que se muera el animal. Rekim leu le rabanan, asará abdan mitad. Y los sabios sabían que un pozo de 10 tefajim puede causar la muerte del animal. Tisha, nezikin abde, mitad lo abde. Pero si es de 9, le va a causar algún tipo de daño, de rotura en una pata, etcétera, pero no le va a causar la muerte. Muy bien. La Gemara rechaza esto y dice, no, sof, sof, al fin de cuentas, se hable mitad, se hable nezikin. Lo que tú me estás comparando, un pozo de 10 o un pozo de 9, no son
no son lo mismo. Uno es un pozo que provoca la muerte y otro es un pozo para los daños. Nosotros estamos aquí evaluando cuál es el pozo que causa daños, no solamente que causa la muerte. Entonces, Ela, Avno, Sakino, Umasao, Shinihan Bershut Arabim Beiziko. Entonces, ¿a qué se refieren los derivados del pozo? Se refiere a la piedra, el cuchillo o la carga que una persona dejó en la vía pública, Bershut Arabim, y dañaron a alguien. La Gemara afirma que Rafa no se refirió a estos derivados. Ejidami, ¿cómo sería esto? Y de Afkerin, un Ben Rabu Ben Shmuel, Ainubor. Es alguien que, si resulta ser que el dueño de los objetos hizo Efker, renunció a la posesión, entonces, entonces, tanto según Rab como según Shmuel, son derivados de Bor. Bien. Y ahora la Gemara va a decir incluso que no hizo Efker. Veí de la Efkerinhu. Y en caso de que no le hizo Efker, no renunció a la posesión. Y Lishmuel de Amar Kulam, mi boró la mandu. Entonces, si no hizo Efker, ¿qué vamos a decir? Según Shmuel, que dijo que la obligación de pagar por el daño de todos los obstáculos se aprende del pozo. Hay Nubor, entonces aquí tenemos nuevamente el pozo. Y le Rab, perdón, veí le Rab, y si vamos a decir que es como Rab, Kulam, Mishoró la Matu. Entonces, todos los vamos a aprender de quién? Del toro. Shor. Entonces aquí tendríamos un toro. Es decir, si Rabbi dice, todos aprenden del toro que daña. Entonces aquí, ¿con qué lo vamos a comparar? ¿Con el toro? Muy bien. La Gemara explica ahora por qué el hecho de que sean derivados del pozo implica una objeción. Y entonces nos dice la Gemara, Maishena, ¿cuál es la diferencia? Bor, Sheken Tejilat, Asiato, Lenezek, Umamoneja, Ushmirato, Aleja. Dice, ¿qué tiene de especial el pozo? Que desde un principio ya está dispuesto para hacer daño. Es decir, en cuanto empiezas a hacer un huequito ya puede causar daño. Que es tu patrimonio y que tú tienes que vigilarlo. Hanenami, entonces también es así. Tejilat, Asiatán, Lenezek, Umamoneja, Ushmiratan, Aleja. También esto, la piedra, el cuchillo, la carga, que fueron puestos en la vía pública y dañaron. También pasa lo mismo. Desde un principio ya pueden causar daños, es un obstáculo. Además, son tu patrimonio y tienes que cuidarlos. El Toledo de Borquebor, entonces vemos que los derivados del pozo son como el pozo. Rejicamar, Raspapa, Toledad de Mabé. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que lo que dijo Raspapa, que algunos derivados no son como las categorías generales, se tienen que referir entonces al Mabé. Mainihu, ¿cuáles son estos derivados del Mabé? Y Shmuel, según Shmuel, de Amar Mabé Zoshen, si vamos según la opinión de Shmuel que dice que el Mabé se refiere al diente del animal que daña, entonces, Haokimna, Toledo de Shen Keshen, ya hemos dicho que los derivados del diente son como el diente. Veile Rab, y si vamos según la interpretación de Rab, de Amar Mabé de Adam, que dice que el Mabé es la persona, el ser humano, Mayabot, Toledot, Idbe. ¿Cuáles serían los dañadores primarios y los dañadores secundarios en el hombre? Legitema, si me vas a decir, Avneor, Betoleda Yashem, que el padre del daño es cuando el hombre está despierto y causa un daño, y el derivado es cuando el hombre está dormido y causa un daño. ¿Qué te va a responder? Beatnan, ¿acaso nos enseñó en una Mishnah, Adam Muad Leolam? La persona siempre es considerado Muad. Muad quiere decir que ya va a causar algún daño, si quiera o no. Ben Ben Yashen, ya sea que está dormido, perdón, despierto o ya sea que está dormido. ¿Sí? Es decir, que el hombre es considerado un dañador primario, aunque dañe mientras duerme. La Gemara presenta posibles derivados del hombre para determinar si Raspapa se refirió a ellos. El aquí joven y entonces tenemos que decir
que en los derivados a los que se refiere Rav Papa seguramente sean a la saliva y a los mocos de la persona que causaron daño. Es decir, que escupieron, ¿sí? Saliva o mocos. Ejidame, ¿cómo sería esto? Beja de Azil, Kamazke cojo Haba. Si se trata de un caso en el que ocasionaron el daño mientras iban lanzados por el aire, es decir, que cayeron sobre un alimento y lo estropearon, etcétera, entonces sería un daño que causó Koach, fue mi propia fuerza que causó el daño. Soy yo el que causó el daño, no mi escupitajo, porque yo lo tiré. Entonces, no se considera un derivado del hombre, sino un daño que el hombre causó directamente. Ahora ahí Batar de Nayer, Ben Rabu Ben Lishmuel, Hainubor. Y si es que después de que ya cayó al suelo, no es que causa el daño volando, sino cuando ya cayó al suelo, entonces Ben Rab Ben Shmuel, tanto para Rab como para Shmuel, Hainubor, esto es como si fuese un pozo. Entonces la Gemara concluye y dice, el Atoledot de Mabe, ¿qué Mabe? Los derivados del Mabe son como el Mabe mismo. El Jigamar Papa a Toledad de Esh. Entonces, lo que tenemos que entender es que lo que dijo Papa se refirió a un derivado del fuego. ¿Y cuáles son estos derivados del fuego? Toledad de Esh, Mainihu, ¿cuáles son? Dice, y le más si no sé decir, Avnos, aquí no Masao, Shenihan Berrosh Gago, Benaflu, Berruah Metsuya Beziku, si una persona dejó sobre el techo de una casa, ¿sí? Dejó su cuchillo, su carga, ¿sí? Y sus piedras. Y entonces vino el viento, un viento suave, un viento normal, y las movió y cayeron y causaron un daño. Agidame. Entonces, ¿cómo es el caso? Beja de Azlu, Kame, más que Hainuesh. Si se trata de un caso en el que ocasionaron un daño mientras iban lanzados, entonces serían como el fuego mismo. Maishena, Esh, de Koach Ajer, Me'orev, Bahen, Umamonach, Ushmirato Aleja. Sería entonces la diferencia entre el fuego? ¿Sí? Es decir, el fuego existe de una fuerza externa, ¿bien? El viento, que actúa junto con él y es considerado tu patrimonio y que su vigilancia depende de ti. Hanename, aquí también, Koach, Ajer, es decir, los derivados serían también algo que es Koach Ajer, es la fuerza del viento, una fuerza externa. Me'orad, Bahen, y también existe una fuerza, perdón, Me'orad, es decir, que una fuerza externa está mezclado con ello. Una mamoneja, y que son tu patrimonio, son tu dinero. Pues mira, tan aleja, y tu cuidado, y el cuidado de ellos depende de ti. Pregunta entonces la cámara, Regel, How Kimna, Toledad de Regel, que Regel, pero la pata, ya establecimos que, perdón, era Toledad de Esh que Esh. Entonces concluimos que el derivado del fuego es como el fuego. Así que amar la papa, ya aquello que dijo la papa, lo vamos a poner para el derivado de la pierna, de la pata. Pregunta la cámara dice, pero no, espera. Ha regel, regel ha o kimna toledad de regel que regel. En cuanto a la pata, tú ya estableciste que el derivado del regel, de la pierna, de la pata, es como la misma pata. Alguna explica a qué se refirió Rafapa. Bejatzin es de Xerorot. Rafapa se refiere a la mitad del daño que se debe pagar por el daño de Cerorot. Cerorot son eh, metralla. No es una bonita palabra ahora. Metralla quiere decir que lo que sale despedido por mi acción, ¿sí? Y eso causa un daño. Aquí dice piedrecitas. Dice, de Ilgeta, Gemírele, ya que esto es una alajá que los sabios dedujeron de Moshe, alajá de Moshe Misinai. Y a esta ley se refirió el Rav Papa cuando le dijo que hay derivados que no son como los primarios, ya que el daño de la pata se debe pagar por completo, pero el daño por la Tserorot se paga solamente Hatzin Ezek. Muy bien.
ve hambre, Karele, Toledad de Regel. Entonces pregunta la Gemara y dice, ¿y si sus leyes son realmente diferentes de las de la pata? Entonces, ¿para qué los sabios le llamaron derivado de la pata? Con la Gemara, de Shalem Minalia, para que enseñarte que hay que pagar de lo mejor de tus bienes, igual que el dueño de un dañador por pata. La Gemara pregunta, Veja, mi bae raba. ¿Cómo puede decir que lo llamaron así para enseñar esa ley? Si eso fue precisamente lo que preguntó Raba. Dice, de bae raba, aquello que preguntó Raba, Hatzinetzek, Zerorot, es decir, medio daño por metralla, por lo que sale. Mi gufo me sale. ¿Con qué? Con el animal mismo debe pagarlo. O minalia me sale. O debe pagarlo de sus bienes, de sus terrenos. Entonces nos dice, le raba, y le raspapa, pshítale. Para Raba existe duda de cómo es esa ley, pero para Raspapa queda claro que el dueño de un animal que dañó con piedrecitas debe pagar con sus bienes, al igual que sucede con la pata. Y por esa semejanza, según Raspapa, el daño de las piedrecitas se denomina derivado de la pata. Le explica la Gemara y dice, le Raba, mi emai, krale, Toledad de Regel. Pero entonces, según Raba, sí, que sí tiene duda sobre esta ley. ¿Con qué fin los sabios llamaron derivado de la pata? Le fortá, bereshut rabim, para eximir al dueño del animal cuando esas piedrecitas hayan dañado, perdón, en el dominio público, como lo establece la ley, y en los demás casos ocasionados por la pata, que dice, Beshilach ubier de ajer, y va, es enviado y daña en otro campo. El campo otro es un dominio privado, ahí es donde la pata causa un daño que el dueño tiene que pagar. Hasta aquí llegamos en el DAF. Tenemos un excelente día, Giscube.